¿Qué tal, querida audiencia? Estamos una vez más aquí de lo que es el podcast de Ciencia Joven. Soy Naum Gamaliel Cayo, estudiante de la Universidad Privada del Valle, y hoy tengo la oportunidad de compartir el espacio con un querido amigo y a la vez profesional, quien es... Bueno, soy el ingeniero Elías Chávez, ingeniero electrónico de profesión, y acá estamos para poder compartir un poco más y también descubrir algunos aspectos de una investigación que hemos hecho. Querido Naum, quería consultarte algo. ¿Cómo empezaste con este proyecto? ¿Cuál fue los primeros pasos que hiciste? Perfecto, es interesante, es verdad. Muchas veces en la juventud nos vemos limitados con el tema de hacer investigación o ciencia, ¿no? Entonces este proyecto se nos pincha hacia la idea a través de la materia de análisis estructural dinámico, donde el docente, como en cualquier otra materia, te enseñan la parte académica a través de videos, ¿no? Entonces, sí, nunca tenemos esa oportunidad de poder hacer esa interacción didáctica, y nosotros buscábamos eso. Yo quería que mis colegas futuros profesionales tengan esa oportunidad de hacer algo más didáctico y no todo se limite a la teoría. Sí, recuerdo aún que, bueno, yo estaba dando clases en la universidad, ¿no? Tenía una materia que era proyecto, y te vi a ti, a vos, otros dos estudiantes más, si la memoria no me traiciona, que estuvieron llevando con un motor, con una barra que se movía, y yo no sabía qué era. Entonces, y fueron donde el director, ingeniero Edgar Ramos. Contame, ¿cuál fue los primeros las primeras ayudas que solicitaron, ingeniero Ramos? Sí, eso fue chistoso porque ni nosotros mismos sabíamos a lo que nos estábamos metiendo. Básicamente nos llegó el apoyo así por dirección de carrera con el ingeniero Edgar Ramos, quien él nos decía, ¿no? Sí, hemos hecho algo similar con anterioridad de controlar una plataforma, pero en frecuencias oscilatorias. Y bueno, nosotros nos interesa, pero lo queremos para sismos, lo queremos para eventos sísmicos. Entonces es ahí donde nos hemos trancado un poco, porque lo que había desarrollado el ingeniero Edgar era más así para los movimientos oscilatorios, así frecuencias naturales, por decir. Y a usted más que todo, eso es lo que a mí me interesa, cómo es que ha decidido adentrarse dentro de lo que ha sido este proyecto y cómo se ha sentido capaz así, por qué se ha sentido capaz de decir, no, yo lo puedo lograr. Soy un poco curioso, ¿no? Como los estuve viendo ustedes sí, llevando esta máquina, ¿no? Y con cadenas, y me acerqué al ingeniero Edgar y le dije, Edgar, no está bien con cadenas, porque hay holguras y esto puede provocar incluso falsos movimientos. Me dijo, sí, pero solamente es un prototipo. Bueno, luego el ingeniero Edgar me dijo que estaban buscando cómo poderlo controlar para que pueda replicar sismos, ¿no? Movimientos sísmicos. Bueno, en mi mente, yo soy electrónico, y sismo, ni idea. Entonces le había pedido que me envíe algunos, en este caso, documentos, datos que pueda yo verlo. Entonces lo tenía en Excel, ¿no? Entonces yo lo había visto y le dije, bueno, yo lo puedo reproducir en MATLAB y todo eso, ¿no? Lo reproduje en MATLAB, bueno, hice lo principal. Luego Edgar me dijo, está adelante este proyecto, Elías, no sé si quieres meterte a esto. Utiliza un término, no recuerdo bien la palabra. ¿Te metes o algo así? Me dijo, ¿no? ¿Le entras en onda? Algo así. ¿Qué le pasa? Yo ¿desde cuándo hablo así? Bueno, pero ya. Y me hizo reír eso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué siempre será, qué tan difícil puede ser. Entonces le dije, ya, me meto, ¿no? Eso ya fue en 2021, enero, febrero, no recuerdo muy bien. Sí, más o menos en febrero, 2021, ¿verdad? Febrero de 2021. Por esa fecha, sí. Y recuerdo que, bueno, primero había hecho ya varios artículos utilizando el Arduino, pero lamentablemente, como es un sistema rápido, ¿no? Los motores tienen un accionamiento rápido y el sistema mecánico es elevado, ¿no? Eso nos dice las fórmulas y la dinámica de Newton, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces no es muy rápido el Arduino.
¿no? Debido a que tiene algunas características eléctricas que tiene, que son de 8 MHz, el reloj, las tareas compartidas que se tiene. Entonces dije, bueno, creo que no va a dar. Pero al primer prototipo hice la prueba, ¿no? Y recuerdas que nos presentamos en su oficina de ingeniero Fue la primera Ramos, vez. ¿no? Sí, estábamos con el equipo chatarra, así como el de los Simpsons, esa maquinita que apenas camina. Algo así, sí. era Dorothy, le llamamos Dorothy a la primera versión. Y estábamos con esas optimizaciones, como llamamos, ¿no? En ese proceso de mejora. Y ahí es donde lo conozco por primera vez. Y así también con la duda, ¿qué tan bueno resultará el proyecto? ¿A qué llegaremos? ¿Será que lo logremos? Porque ya llevábamos meses trabajando en eso y no alcanzábamos resultados óptimos. Pero ¿cómo lo logra? ¿Qué prosigue? ¿Qué pasa después? Sí, bueno, antes de eso te cuento una anécdota. Una de esas pruebas vine con mi esposa. Mi esposa estaba en el auto. Y estaba tan desesperado de que acabara rápido, porque no quería dejar mucho tiempo a mi esposa en el auto, que hasta había olvidado el puerto COM que pertenecía. Y el ingeniero Edgar le dice, ¿qué te pasa, Elías? ¿Cómo te vas a olvidar? Es que no sabe cómo explicar. Esa vez sí que fue un poco complicado, pero ya después, ya la prueba funcionó, ¿no? En ese prototipo que lo llaman, ahora que me entero, se llama Dorothy. Y después cuando trajeron el otro prototipo, ¿no? ¿Recuerdas? Sí. Y a eso ya había hecho, debo aclarar algo, ya había hecho una tarjeta pequeña, no sé si recuerdas. Sí. Había hecho una tarjeta pequeña y como había visto que el sistema dinámico es muy alto, ¿no? Una respuesta alta, utilicé el SP32. Te cuento que casualmente, unas semanas o 2 semanas antes, estuve en YouTube, ¿no? Bueno, buscando canciones también, para un poco pasar el tiempo por lo que era la pandemia y todo esto. La pandemia. Apareció como video sugerencias donde decía SP32, los dos núcleos. Y me despertó la curiosidad, qué raro. Entonces lo vi, 2 núcleos, o sea, cómo usar los 2 núcleos, y eso es lo que dice en el proyecto. Lo vi el video y después de verlo, dije, esto me puede servir, ¿no? Entonces, al ver esto, lo recogí, ¿no? Toda la información, lo repliqué, lo reproduje, compré el SP32 y me dio la sorpresa de que empezó a funcionar los 2 núcleos, pero eso sí, noté que el segundo núcleo se utiliza para la comunicación Bluetooth y para también Wi-Fi. Entonces tenía que hacer de tal forma de que no se colgara, porque si no el Bluetooth se colgaba y el sistema entraba en colapso, ¿no? Entonces hice varias pruebas, te confieso, ¿no? Hasta que ya lo conseguí. Entonces, cuando tú me trajiste el sistema nuevo, ¿recuerdas que teníamos que presentarle al encargado de investigación? Sí, al director nacional de investigación. Ajá, hubo un cambio que cuando hice la placa, ¿no? Y ya había probado en tu primer prototipo que se llama Dorothy, me trajiste el otro, ¿verdad? ¿No es cierto? Y tenía que venir el de investigación. Y noté que el sistema se volvía más oscilante. De tal forma que mi primer algoritmo que había diseñado de un controlador PD, ¿no? sin prealimentación, fallaba. ¿Lo recuerdas? Era como que quisiera sacarle la plataforma de su base, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que debería buscar otra teoría de control, no la teoría de control que es con la alimentación. Esta que usé es con la prealimentación, ¿no? De tal forma que con la prealimentación incluyendo, bueno, lo simulé en MATLAB, ¿no? Y después vi el problema que había, el hecho de que teníamos que poner grasa a los engranes. Esto mejoraba la viscosidad, de tal forma que hacía casi independiente de la masa, lo habíamos notado, ¿no recuerdas? Entonces, en MATLAB cuando lo simulé, encontré que el PD con prealimentación también me estaba fallando, ¿no? Entonces yo dije, no, esto debe ser problema de simulación, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces me fui al laboratorio y estuve una tarde y estaban pasando clases, recuerdo qué materia, creo que era cálculo, creo que álgebra, creo que estaban pasando clases, ¿no? Y lo probé
Y tal cual me decía MATLAB, me predecía MATLAB, lo mismo ocurría en la práctica. Y era una total frustración, gracias por encontrar la palabra. Una frustración, yo decía, no puede ser. Sí. Y incluso viniste y te mostré, ¿no? El problema que perdí el centro, ¿no? Perdí el origen, ¿no? Entonces hice un cambio en mi hardware, lo saqué el NAND, ¿no? Porque lo había puesto, esto siguiendo un libro de robótica, pero lo que no me había dado cuenta que ese libro de robótica me estaba indicando solamente para ubicar la posición angular en un robot que solamente tiene ciertos ángulos de movimiento. En este caso era un movimiento lineal, entonces no aplicable esa teoría, ¿no? Entonces yo dije, bueno, se me fue, ¿no? Entonces allí indagué más, ¿no? En un libro que se llama PID Control Avanzado. También vi algunos webinars en la web, ¿no? Esto por la pandemia se nos ha abierto mucho los webinars. Sí, y en YouTube, ¿no? Incluso me escribí uno de esos y estuve viendo varios videos y hay uno de ellos, de los expositores, habló un tema muy parecido a lo que estábamos haciendo, ¿no? Con un filtro, con un PD, con prealimentación, pero con filtro. Él propuso un filtro específico, te estoy contando, ¿no? Lo que pasó es un filtro específico. Y yo dije, no, bueno, él está usando este filtro, pero a mí no me convence. Sí. Entonces, hay 3 tipos de filtros de PD. Entonces yo usé el tercero, el que estaba más habitual. Entonces usé la ecuación y como pude en mi OneNote estuve escribiendo la ecuación. Porque si lo hago en cuaderno, en serio, se me pierde. Tengo en mi casa, te contaría varios cuadernos con mis ecuaciones y que al final las necesito y no sé en cuál encontrar. Sí. Y esto es algo de lo que tenemos en OneNote. Tengo mi propio archivo y está guardado allí todas nuestras pruebas. Sí, recuerdo cuando nos mostraba ahí, venía a ver, vení de tu oreja, sí, así va la cosa, así estamos avanzando. Y era algo lindo, o sea, me gustaba la forma en la que se estaba esmerando, se estaba desarrollando. Y obviamente, después de haber desarrollado lo que era el primer prototipo y con todos los avances que estaba comprometiendo ya desde ese entonces, yo también me pongo en la idea de que al menos hay que tratar de generarle algo bueno, porque usted ya notaba las fallas mecánicas, el tema de una cadena, el tema de un acople que era de manguera incluso, sí. Ni siquiera era un acople así, algo bueno. Entonces es ahí donde indagamos más en una revisión bibliográfica, ¿no? Obviamente la juventud tiene que adentrarse bastante en lo que es la lectura, y como usted señalaba en esto de la pandemia, se ha abierto tantas posibilidades que clavarse un seminario, un webinar de forma gratuita, está ahí. Incluso la universidad compró la licencia para poder entrar y libro, ¿no? Ahí también le estuve leyendo esto. Lo que me hacía negar es que tardaba mucho en cargar, pero bueno. Bueno, estuve leyendo. Ya. Y recuerdas que en diciembre te conté que ya era hora de irse todos, sí. ¿No? Y te dije, me lo voy a llevar, sí. Más o menos el 20 quería llevármelo. El 20 de enero. Sí, de diciembre, ¿recuerdas? Diciembre. Sí. Me lo quería llevar. Es verdad. Pero ya, bueno, se me acumularon las cosas en actividades familiares, en entrega de notas. Sí. Y bueno, me daba pena decirte que, bueno, al menos dilatar un poco más esto. Así que sí. Ya dije, bueno, en enero, yo te había dicho que en enero 15 me lo iba a llevar. Sí. No, más o menos me comuniqué en 25. Sí, más, por el 20 más o menos. Sí, 25 por allí. Sí. La razón fue que mi esposa estaba embarazada y se enfermó con COVID. Y tuve que cuidarla. Mi preocupación estaba centrada ahí, mi cabeza no estaba en el proyecto. Y ya una vez que mejoró, mi esposa se recuperó. Gracias a Dios no pasó a mayores. Yo también me enfermé por cuidar, pero sí, como ya había enfermado antes, entonces ya sabía qué cosas se debe cuidar, y las vacunas también que había recibido, entonces me ayudaron a recuperarme. No estuve como antes mucho tiempo postrado, ¿no? Ya, es que se encuentra bien. Sí, unos 3 o 5 días estuve poquito así, pero después todo. Sí, ha sido un proyecto realmente frustrante. Sí, y ha tenido sus trabas en cada oportunidad que se ha podido.
ya era la pandemia, ya era en el tema de las notas, ya era en el tema de los demás proyectos. Sí. Y allí es cuando te dije, ¿no? Llevaremos, y traje mi carrito. Sí, vino con y el agarramos, garrafas. Lo subimos a mi auto y me lo llevé. Sí. Y cuando lo traje a mi casa, ¿no? Yo quería realizarlo ese día. Otros problemas en casa, situaciones. Bueno, segundo día, recién empecé a tomarlo con más calma, ¿no? Estaba yo más calmado, más tranquilo, ya había vencido muchas cosas, ¿no? Entonces, la teoría que había desarrollado, ¿no? Leyendo los libros de PyD avanzado, un poco de programación, habíamos ya, la había ya plasmado en un código, ¿no? En un código, y después lo traduje, lo escribí, lo puse, funcionó tal cual de maravilla. Fui a comprar algunos otros artefactos, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije no me gusta así cableado? Compré otros cables, lo pusimos, te llamé y contame aún, ¿qué sentiste ese día cuando yo te presenté y funcionó? Ha sido algo interesante, ¿no? Debido a que después de tanto tiempo, esa frustración, esas trabas que hemos sufrido ahí, decía, ya que es mi proyecto de grado, tal vez sí se quede solo como una investigación, pero tengo que ver la forma de titularme. Y ya estaba pataleando en ese proyecto 2 años. Y bueno, en el instante en el que noté que había reaccionado y decía, está funcionando. A ver, el otro sismo, cargamos el otro sismo. Cargamos el otro sismo y replicó. Y era interesante, ¿qué fecha era? 2 del 22. No voy a olvidar la fecha patita. 2 del 2 del 22. Y también cuando le presentamos a la investigación, se quedaron sorprendidos. Es la primera vez que tenemos un equipo de estos, o al menos que yo sepa, registrado de forma bibliográfica a nivel nacional, donde los estudiantes van a poder hacer una interpretación en base a un evento sísmico. Exacto. Una interpretación didáctica. Sí han podido hacer otras instituciones, incluso veíamos en la bibliografía como UPB, como lo que ha sido incluso San Francisco Xavier, Tomás Frías, queriendo desarrollar este proyecto, pero todos se han quedado ahí plantados en el camino. Y nosotros estamos aquí, lo logramos. Ha sido todo un gusto haber trabajado con usted, de verdad, ingeniero Elías. Yo me siento muy satisfecho, hemos concluido en un proyecto que obviamente está derivando en algo concluso para la universidad, para estudiantes, no solo de ingeniería civil, sino también de electrónica. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muy agradecido con toda la audiencia que nos escucha. Y bueno, esto ha sido Open Ciencia por mi parte. Bueno, hasta otra oportunidad, querido Nahum. Ha sido muy interesante toda esta locura de la investigación que hicimos y que al final concluimos exitosamente. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.